Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana vamos a estar examinando a Juan el apóstol, Juan el discípulo amado. Hay un par de versículos que nos van a estar orientando durante esta semana. Vamos a Juan capítulo 1 y el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y lo habían seguido. Y Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenemos aquí el caso de Juan, el discípulo amado, Juan el apóstol. Primeramente había sido discípulo de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista lo había traído a los pies de Cristo, lo había traído a la congregación de Juan, lo había bautizado. Juan se había arrepentido de sus pecados. Juan había sido bautizado por Juan el Bautista, quien era la única persona que tenía autoridad en estos momentos para bautizar. Y ahora vamos a ver de dónde viene Juan. Cuando Juan el Bautista comienza a anunciar, comienza a identificar, vamos a ubicarnos. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración, y entonces el diablo vino y lo tentó. Él pasó la prueba y regresó donde Juan el Bautista. Cuando Jesús regresó donde Juan el Bautista, entonces podemos ubicarlo donde dice, comenzando con el versículo 15, estamos en Juan capítulo 1 y el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Seguimos leyendo, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino que confesó, no soy el Cristo. Y luego seguimos leyendo, y él dice que él es la voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Está refiriéndose a la profecía de Isaías. Dice en Juan capítulo 1, versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya Jesús estaba ahí. Jesús había ido al desierto después del bautismo, había regresado ahora donde Juan, y Juan entonces lo está identificando. Y dice Juan en el versículo 27, este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Ahora, comienza a suceder en una forma muy rápida. Dice el versículo 29, al día siguiente. Dice el versículo 35, al día siguiente. Dice el versículo 43, al día siguiente. Dice en el capítulo 2, al tercer día. Entonces, en una forma muy rápida, Jesús pasa de tener 0 discípulos a tener 5 discípulos. ¿Quiénes eran? Eran discípulos de Juan, que siguieron a Jesús porque Juan lo identificó. Juan el Bautista identificó a Jesús. Entre los que escucharon a Juan identificándolo y diciendo este es, estaba Juan. Juan, el hijo de Zebedeo, cuyo hermano era Jacobo. Él estaba entre ellos y entonces él lo escuchó. Dice, seguimos leyendo, vamos a volver al versículo 29.
Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Ahora Juan va a identificar a Jesús y va a declararse que él es la persona que Dios designó. ¿Cómo lo va a identificar? Porque Dios le dijo cómo identificarlo. Seguimos leyendo. Yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua. O sea, Juan el Bautista había sido mandado por Dios para bautizar con agua en preparación del camino para Jesucristo. Aquel me dijo, seguimos leyendo en el versículo 33, sobre quien vieres descender el Espíritu y que repose sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien, ahí está la forma en que Juan lo iba a identificar positivamente. Y ahora dice entonces, versículo 34, y yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En base a eso, Juan el Bautista puede identificar positivamente, sin lugar a duda, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Al día siguiente, versículo 35, otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. 2 discípulos de Juan. Estos 2 discípulos de Juan ahora van a seguir a Jesús. Dice el versículo 38, y al volverse Jesús y ver que ellos lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, o sea, ya era como las 4 de la tarde. Ahora notemos quiénes son. Versículo 40, Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y lo habían seguido. ¿Quién era el otro? Cuando Juan, el discípulo amado, se refiere a sí mismo, nos deja así. O sea, ¿quién era el otro? Bueno, el otro era Juan, el amado, el discípulo, el apóstol. Así que estos 2, Andrés y Juan, versículo 40. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés. Andrés lo reconocemos y un día predicaremos sobre él. Andrés lo reconocemos por el hombre que siempre está trayendo personas a Jesús. Nos conoce las personas a nosotros como personas que estamos siempre trayendo a Jesús. Las personas estamos atrayendo a las personas a Jesús. Bueno, Andrés era conocido por la persona que atraía a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el de Nazaret, el hijo de José. Ahora ellos lo identificaban como el hijo de José. José era su padre legal. O sea, no lo concibió, pero sí era su padre legal. Y así era conocido. Y le dijo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, aparentemente Nazaret no tenía un buen nombre. Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio a Natanael que venía hacia él y le dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea,
y estuvo ahí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Eran 5 los discípulos de Jesús. 5 personas que ya eran discípulos de Juan y ahora estaban siguiendo a Jesús. Entre ellos estaba Juan, el discípulo amado. Vamos ahora a Hechos. Entre el tiempo de cuando Jesús ascendió y el tiempo que el Espíritu Santo descendió, pasaron 7 días. Entre esos 7 días, entre la ascensión de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés, en ese lapso, leemos aquí en Hechos capítulo 1, donde dice el versículo 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos, el grupo de personas era como de 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliera esta escritura que el Espíritu Santo dijo antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, pues era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, esto es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora, tomemos nota de lo que dice aquí Pedro en este sermón a los 120 que estaban reunidos en el lapso entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, ya sabemos que escogieron a Matías. Voy a dar mi opinión. Yo sé que no todos van a estar de acuerdo conmigo, no importa. Mi opinión es, Jesús llamó a los apóstoles. Jesús no autorizó a sus discípulos a nombrar apóstoles. Cuando Judas faltó, no eran los discípulos los que tenían que suplir esa vacante. Sin embargo, Pedro creyó que era su deber y ellos entonces se reunieron y escogieron a Matías. Ahora, yo me alegro que lo hicieran, aunque yo creo que Dios hizo caso omiso de eso, pero me alegro que lo hicieron por varias cosas. Una de las razones es porque dice que hubo como 120. Ahora, este número se ha tomado para indicar el número de los discípulos. No, este no es el número de los discípulos, este es el número de los que estaban congregados en ese culto, en ese momento, en la ausencia de Jesús y antes que viniera el Espíritu Santo. Eran como 120 los que estaban ahí. Dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos eran? No lo sabemos, solo sabemos que Pablo le escribió a los Gálatas que Jesús se presentó ante más de 500 en una ocasión. Y sabemos que Él se presentó después de su resurrección solamente a discípulos, solamente a creyentes. Así que sabemos que por lo menos eran 500, más de 500, porque estaban todos unánimes juntos. No habían 120, no habían 120 discípulos, habían más que eso. El sermón de hoy ha sido con el propósito de mostrar que Juan era discípulo de Juan el Bautista. Y esto es importante, porque todos los apóstoles fueron bautizados por Juan el Bautista, menos el apóstol Pablo. Él sí fue llamado y designado por Jesús, pero no fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Ha habido un momento en su vida que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal? Si no lo ha hecho todavía, ese es el mejor momento de su vida para hacerlo. Muchas gracias por su atención hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy:
¿De dónde adquirió Jesús su derecho al trono de David? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Dios le dijo a David que él no le levantaría casa, sino que sería su hijo el que le levantaría casa. Pero entonces dice aquí en el versículo 16, 2 de Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y tu trono será estable eternamente. Entonces aquí está el pacto que Dios hizo con David, y el Mesías sería hijo de David. El Cristo sería hijo de David. Vamos ahora a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo se refleja a Jesucristo como el descendiente de David y el descendiente de Abraham. Y en el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, ellos eran desposados, o sea, no se habían unido todavía en matrimonio. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, se propuso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, noten, versículo 20, Mateo 1:20. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, Jesucristo debía ser hijo de David. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, Jesús es hijo de David, pero ¿a través de quién? No a través de María. Ahora, María también es descendiente de David, pero a través de Natán, que se rompió, o sea, no tiene derecho al trono. Ella sería como condesa. En cambio, José es con derecho al trono. Usted me dirá, pero Jesús no es hijo de José. Entonces, ¿cómo es eso? Muy bien, Jesús no es hijo de José biológicamente, porque si hubiera sido hijo de José biológicamente, no hubiera nacido sin pecado. No, él era hijo de Dios biológicamente. Dios hizo que María, siendo virgen, concibiera y tuviera un hijo. Pero ella era desposada con José, hijo de David. Si hubiera habido rey en el tiempo de Jesús, José hubiera sido rey, María hubiera sido reina y Jesús hubiera sido hijo de derecho al trono. Entonces, él hubiera estado listo para sentarse en el trono de David. Entonces, ¿de dónde viene el derecho? A través de José. O sea, Jesús es hijo de José, no de hecho, pero sí de derecho. Y es a través del derecho que él adquiere el derecho de poder sentarse en el trono de David. Vamos ahora a Lucas, capítulo 1. Vamos a ver también cómo llama el ángel en la anunciación, donde el ángel viene y se le aparece a María y le dice que va a ser madre, o le está preguntando, tiene que pedirle permiso, y ella dice que sí, la convence diciendo que su prima va a tener un hijo en su vejez. Entonces le dice, estamos en Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Quiere decir que entonces Jesús adquirió su derecho al trono de David a través de José, que tiene la genealogía, y María también es de la familia real, de sangre azul, como decimos comúnmente, pero no adquirió su derecho al trono por María, porque no es a través de la mujer, sino a través de su padre. Su padre
De hecho, no, sino de derecho. José es padre de Jesús por derecho, porque es el esposo legal de María, aunque no engendró a Jesús. Y Jesús entonces adquiere su derecho al trono de David a través de José. Muchas gracias por la pregunta suya hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.